Y me devuelves a la infancia. No me viene mal, tampoco. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, gracias por estar aquí en una tarde que hace bueno para estar paseando por ahí fuera. Pero yo creo que va a ser una tarde interesante, un ratito de trabajo conjunto, de diálogo y demás. Venía pensando que estamos en un momento absolutamente claro de crisis, ¿no? de una situación en la que estamos viendo que tenemos una guerra, una o varias o bastantes guerras alrededor, ¿no? Y una de las cosas que están en el alero ahora mismo, o sea, uno es el tema de la energía y el otro es el tema de la alimentación, es el siguiente. Porque la alimentación precisa de la energía para poderse producir. Pues esa es un poco la situación en la que estamos, ¿no? Puntualmente, pero tenemos otra crisis que es permanente, eterna, que es la crisis del hambre, que es algo que está sucediendo, que no es noticia todos los días, pero está ahí, ¿no? Y bueno, pues esta mañana hacía un cálculo de, en este rato que vamos a estar aquí, en una hora aproximadamente, pues en este rato se van a tirar 148 millones de kilos de alimentos en el mundo. En este rato, en esta hora. 148 millones de kilos. Y a la vez van a morir alrededor de 1.600 personas en este rato, por hambre. Aparte de que luego hay otros 2.000 millones de personas que no se pueden alimentar de una forma conveniente, ¿no? Bueno, pues este es el gran escándalo de nuestro tiempo. A la vez que tenemos un despilfarro de alimentos, que es lo que vamos a ver hoy fundamentalmente, ¿no? Tenemos pues gente que muere o que no se puede nutrir adecuadamente. Y en ese marco, que es en el que hacemos este tercer ciclo ya de La comida no se tira, este es el primer acto que hemos titulado Comida desperdiciada, alimentos sin ley. Y dices, bueno, ¿qué tiene que ver la comida desperdiciada con una ley, ¿no? Bueno, pues el problema es tan gordo, tan grave, que bueno, pues se ha tenido que hacer ya promulgar una ley para poder pues poner orden a este desaguisado que supone, ¿no? Bueno, este ciclo está organizado por Encuentro y Solidaridad, por Despilfarro Alimentario y por Enraíza Derechos, que tenemos aquí a Laura Martos, que es la persona que pues ha venido a comentarnos desde Madrid, corriendo con el tren, y se va a tener que marchar muy rápido. Es una pena, porque no vamos a poder compartir con ella mucho ratito, pero bueno, yo creo que sí que va a ser, veréis que muy interesante, ¿no? Bueno, estamos ante un problema que es económico, que es ecológico y que es también, pues, por supuesto, moral y ético, ¿no? Es decir, que ante un problema en el que nosotros a nivel personal y a nivel social estamos tirando alimentos pues en esas cantidades que os estaba diciendo, pues es un escándalo que esté sucediendo. Pero a la vez es que no solo tiramos los alimentos, cuando tiramos los alimentos estamos tirando la energía, esa que está costando tanto ahora y que va a ser mucho más cara por lo que está sucediendo, pero que esto es un momento puntual, pero mañana volverá a pasar porque es un problema sistémico de nuestro mundo. Es decir, que la energía la sacamos de muy pocos sitios, es un recurso escaso y la estamos tirando a la basura, entre otras cosas, tirando alimentos que son unos de los grandes consumidores de energía, aunque no lo creamos, ¿no? Al final, porque os quede otro dato, ¿no? Es decir, que los datos que manejamos sin saber muy bien todavía, pues lo comentarás, ¿no? Pero estamos tirando 1/3 de los alimentos que producimos. 1/3. 1 de cada 3 de los alimentos que se producen en el mundo los desaprovechamos. Y con eso pues lo que necesitamos es asumir nuestra responsabilidad. Y lo que pretendemos con este tipo de charlas, este ciclo, esta jornada de hoy, pues es concienciar, básicamente, ¿no? Concienciar a nivel personal y social lo que podemos hacer, pero también a nivel político, es decir, que nos tenemos que mover a nivel político. Tenemos que ser capaces de estar en los ayuntamientos, de estar en los colegios de nuestros hijos, de estar en los hospitales, de cuestionar cuando vamos a un comedor colectivo, pues qué pasa con esa comida que sobra, por qué sobra y qué es lo que se hace con ella, ¿no? Bueno, pues no me enrollo más. Entonces, bueno, tenemos con nosotros a Laura Martos, que es de Enraíza Derechos, pero del área de movilización e incidencia, ¿no? Bueno, es una persona, nos conocemos desde hace ya unos cuantos años. Ella está muy acostumbrada a estar con chavales pequeños y con mayores, pero sobre todo dando este tipo de charlas en colegios y están moviendo mucho en el tema de comedores escolares y demás, ¿no? Pero también nos hemos encontrado en la misma mesa del Congreso de los Diputados peleando o sea, tiene la amabilidad para estar con los niños
y leña para los proyectos, porque puedo asegurar que yo me quedé sorprendido ante Milagros Martín, por ejemplo, sí. que fue, bueno, pues temas muy serios, ¿no? Y que yo creo que pues trabajamos en ese mismo sentido, la concienciación por un lado y la lucha política, porque no se puede exigir a que todo el mundo tengamos la responsabilidad solo nuestra de resolver los problemas, sino que los problemas son mucho más grandes, son estructurales y ahí es como hay que cambiar. Y por eso pues tenemos hoy a Laura para que nos... Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a Despilfarro Alimentario y a Encuentro y Solidaridad y a José María, a Ana. Yo, como decía José María, vengo de Enraiza Derechos en el marco de un proyecto subvencionado, cofinanciado por la Junta de Castilla y León. Entonces os voy a contar un poco quién es Enraiza Derechos, pero muy resumidamente. Somos una organización de cooperación internacional con casi 40 años que ahora mismo, porque hemos evolucionado, trabajamos sobre todo con el foco de derecho a la alimentación, o sea, derecho humano a la alimentación, y bajo el paraguas de sistemas alimentarios sostenibles, y ahí entra el desperdicio alimentario. Trabajamos en cooperación y luego trabajamos aquí en España en movilización e incidencia política, que es en el área en el que trabajo yo, ¿no? Que hacemos todo, campañas, proyectos, incidencia política relacionado con la alimentación. En concreto, el proyecto que está subvencionando la Junta de Castilla y León es un proyecto que se está llevando a cabo en Senegal, que se llama Garantizando el Derecho a la Alimentación de la Población Vulnerable en la comuna de Niort, se dice, que se lo pregunto a mis compañeros. Generalmente todos nuestros proyectos tienen un componente de igualdad de género, entonces trabajamos empoderando sobre todo a la población de mujeres y dándoles recursos para poder ser independientes económicamente y además estar representadas públicamente en sus localidades. En concreto, este proyecto lo que trata es que las mujeres tengan acceso a una alimentación saludable, porque las mujeres son las más afectadas por el hambre, las mujeres y las niñas, y además que tengan una forma de obtener recursos económicos a través de huertos y la transformación de alimentos. Y además en un contexto complicado como que es el de Senegal, porque hay diferentes conflictos armados y luego también, obviamente, el cambio climático que ya le está afectando. ¿Y por qué trabajando el derecho a la alimentación, cuando es nuestro foco en los países, llegamos a trabajar el desperdicio alimentario? Pues os comento esto, que seguro que muchos lo conocéis, pero el derecho a la alimentación, el derecho humano a la alimentación, es el derecho en que todas las personas puedan tener un acceso regular, permanente y libre a los alimentos que sean saludables, seguros y nutritivos. Y por lo tanto se supone que haya alimentos disponibles para todas las personas, que sean accesibles económicamente o físicamente, o sea, yo puedo tener un huerto o tengo que tener dinero para poder comprarlos en el sistema en el que vivimos, y tienen que ser adecuados. Esto significa pues, que sean inocuos, que sean nutritivos y que sean culturalmente apropiados, o sea, que sean apropiados para mi cultura. No, por ejemplo, si una persona que viene y necesita comida en un contexto, no come algún alimento, a nosotros, por ejemplo, si nos dieran insectos, pues no estaría a lo mejor cumpliendo nuestra cultura, ¿no? Luego tiene que haber una estabilidad de esos alimentos en el tiempo, que esto no siempre pasa si hay un conflicto bélico o hay alguna inundación, o cuando pasó lo del COVID, por ejemplo, o las guerras, y tiene que producirse de forma sostenible, que esto es como un último elemento que se añade en los últimos años, porque implica que la forma de producir tiene que ser sostenible ahora, pero sobre todo tiene que ser sostenible también para el futuro, para que las futuras generaciones puedan ver cumplido y garantizado este derecho a comer. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar hace 15, 16 o 17 años el problema del hambre, desde Enraiza, que bueno, yo todavía no trabajaba en Enraiza, pero cuando Enraiza empezó a estudiarlo, vio que al final el problema del hambre es un problema multicausal, en el que depende de muchas causas, ¿no? O sea, podríamos hablar de todo esto durante mucho tiempo, porque cada una tiene ataca de una manera diferente. Hay un hambre a veces más coyuntural, que tiene que ver, por ejemplo, pues ahora seguramente en Irán el hambre aumente por la guerra que está sucediendo, ¿no? Entonces es algo coyuntural, pero luego hay un hambre estructural que viene pasando desde hace décadas, desde que hay datos, que es un hambre que sabemos que podemos acabar con él, hay herramientas para hacerlo y recursos, pero por diferentes causas pues no se hace, ¿no? Como todas las injusticias. Hay diferentes aspectos que afectan, ¿no? Que la gente pueda comer en todo el mundo, ¿no? De una forma saludable, sostenible, duradera, pues la especulación financiera, el cambio climático, los tratados de libre comercio, la desigualdad, y una de ellas es el desperdicio alimentario, porque claro, si tiramos comida, hacemos que no haya tantos alimentos disponibles y además también estamos atacando la sostenibilidad del sistema alimentario. Y por una regla de cómo se deciden los precios de los alimentos,
Cuando se tira comida, estamos creando una oferta falsa realmente de los alimentos y esto hace que suba el precio de los alimentos y por lo tanto las familias más vulnerables, las personas más vulnerables, tengan una complicación mayor para comer, ¿no? Cuando sube el precio del gas, de la comida, pues las personas más afectadas al final son los más vulnerables, que generalmente están en los países del sur y que encima también están siendo más afectados por el cambio climático y han sido los que menos han causado el cambio climático, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, cuando empezamos a trabajar todo el tema de la alimentación y el hambre, vimos que el desperdicio alimentario era un problema grave al que nadie le estaba prestando mucha atención. O sea, ni siquiera cuando empezamos a estudiarlo, para la FAO era uno de los puntos que se tenían que analizar. Ahora se sabe que, por ejemplo, reduciendo el desperdicio alimentario y reduciendo el consumo de carne, podríamos hacer que el mundo fuera más sostenible y mucha más gente podría hacer una alimentación. La cifra última que hay sobre personas víctimas del hambre, de la emoción, de la desnutrición, serían unos 673 millones, pero claro, hay una cifra en que si metemos, por ejemplo, otro tipo de malnutrición, es una cifra ya de 2.000 millones de personas, ¿no? Personas que a lo mejor sí que comen todos los días durante varias veces, pero a lo mejor no están adquiriendo las vitaminas, los micronutrientes necesarios para tener una vida larga y una vida buena, ¿no? Del desperdicio, luego vamos a ver un poco el tema de la ley para ver cómo está posicionado en España en esta temática, ¿no? Y cómo se está haciendo, cómo se va a hacer, ahora que se va a implementar. Lo que decía José María, desperdiciamos unos 1.300 millones de toneladas, es decir, un 30% de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician. Esto es un problema social, por lo que hablábamos, también es económico, evidentemente, pero es medioambiental. Porque gastamos no solo cuando tiramos comida, no solo tiramos estas grandes cantidades de las que hablamos, sino tiramos toda la tierra, todo el agua, todos los recursos, tipo semillas, los diferentes insumos, ¿no?, que se han utilizado para producir ese alimento. Y eso es algo que siempre recalcamos mucho en los talleres en los que damos, en centros educativos o donde sea, para que quede muy claro que no se los está tirando la comida, se está tirando muchas más cosas, ¿no? Cuando tiras una manzana o un trozo de pan, pues tiras agua, tiras tierra, tiras trabajo, tiras diferentes insumos y además estás contaminando en vano. Se sabe que aunque el agua cada vez es un recurso más necesario y que tenemos un problema mundial, por ejemplo, en los países en los que trabajamos suele haber temporadas cada vez mayores de sequías y antes era más fácil capearla, pero cada vez es más complicado porque no están cumpliendo los mismos patrones por culpa del cambio climático. Entonces de repente hay sequía durante mucho más tiempo y esto complica el producir alimentos. También está pasando en España, ¿no? En la zona de Cataluña está habiendo cada vez mayor número de sequías. Y entonces el agua que gastamos a través de esos alimentos pues es ineficiente totalmente. Y se sabe que si en los datos que cuando se calcula lo que se tira de comida, lo que supone para el planeta, sabemos que si el desperdicio alimentario fuera un país, pues sería el tercer emisor después de Estados Unidos y China. O sea, contaminaría a Estados Unidos muchísimo, luego China y luego estaría el desperdicio alimentario. Porque claro, no solo además emitimos gases de efecto invernadero en vano para tirar esos alimentos, ¿no?, cuando vienen transportándolos en barcos o en coches, sino que todos los alimentos que por lo que sea no se compostan de forma segura acaban en un vertedero produciendo gases de efecto metano que son incluso más nocivos que el dióxido de carbono. Y hay alimentos como los cítricos que cuando se descomponen erosionan la tierra, que es un recurso que tarda muchos años en volver a ser fértil, ¿no?, y en volver a poder producirse alimentos. O sea, la tierra, de hecho, en los últimos estudios que estamos viendo, es uno de los recursos que está siendo más debilitado. Y esto es muy peligroso porque además, cuando más debilitado sea, no solo no vamos a poder producir todos los alimentos que querríamos, sino que los alimentos que empezamos a producir, a lo mejor, pues incluso ahora más, dejan de ser tan saludables y tan nutritivos como lo estaban siendo, ¿no? Porque la tierra ya no puede aportar todos esos nutrientes. Justo cuando estábamos trabajando en el desperdicio alimentario, llevábamos unos años, se empezó a formular esta ley, ¿no? Empezó hace 4 o 5 años, bueno, tengo aquí 4, pero no sé si fue hace 4 o 5 años. Pues ya 5, ¿no? Que creamos, claro, hace 4 fue aprobado, creamos un colectivo, diferentes organizaciones que teníamos esta sensibilidad y que veníamos trabajando en esta problemática, creamos un colectivo para hacer concienciación hacia la ciudadanía sobre lo que estaba pasando, o sea, el problema del desperdicio y que se está haciendo una ley.
y además incidencia política, que lo que decía José María, que estuvimos reuniéndonos con diferentes partidos políticos para hacer que esta ley fuera más ambiciosa y no fuera solo una ley de residuos, sino que fuera algo más, ¿no? Que fuera el origen de por qué se estaba tirando comida. Después de mucho tiempo se consiguió una ley que no fue tan ambiciosa como querríamos, ¿no? Ahora vamos a ver qué ha dejado fuera y lo preocupante que llega a ser eso, ¿no? Voy a beber un poco de agua, perdón. Sí, sí. Es importante, yo creo, recalcar la diferencia que hay entre pérdidas y desperdicio, porque esto es algo que también se habla y hace que a veces haya debate sobre esto. Las pérdidas consideraríamos que es todo lo que se pierde antes del consumo del consumidor, ¿no? O sea, todo lo que se perdería, por ejemplo, en el campo, en el transporte, y el desperdicio es lo que se pierde cuando ya está el consumidor por medio, ¿no? Pues, por ejemplo, en un supermercado o en un hogar. La ley, ya voy como a hablar de la ley, luego si queréis comentar cualquier otra cosa. La ley se aprueba hace un año aproximadamente, sí que tiene por objeto la prevención y la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, y establece una jerarquía de prioridades, que eso era algo importante para el colectivo porque es la forma de reducir el desperdicio, ¿no? Y obviamente uno de los objetivos es estar alineado con la Agenda 2030, que en concreto tiene una meta que dice que para el 2030 tendríamos que reducir el desperdicio alimentario a la mitad. No acabar con él, sino reducirlo a la mitad. Obviamente esto no se va a conseguir, o no lo sabemos si se va a conseguir, porque como no sabemos de dónde partimos realmente, o sea, la mayoría de los países no tienen datos del desperdicio que se produce, es muy difícil saber si en 2030 hemos conseguido o no esa meta, ¿no? Entra en vigor el 2 de abril de 2025, pero ha habido como un año de transición y a partir del 3 de abril de 2026 ya hay obligaciones y empieza a haber como puede haber multas, o bueno, ya entiendo que habrá recursos para hacer esa vigilancia, de si se está implementando bien la ley. Hay un montón no es una ley muy larga, porque bueno, es corta, quizá debería ser algo más larga y explicar alguna cosa que queda así un poco sin explicar. Bueno, aquí están toda la serie de artículos, no vamos a ir uno por uno, pero yo lo que quería era recalcar, y seguro que luego tú puedes matizar más cosas, algunos de los que nos parecen interesantes, que nos parece importante comentar. Los puntos más importantes, o los principios generales de esta ley, es que establece una jerarquía de prioridades en la actuación, que ahora veremos lo que es, que pretende reducir los residuos, que fomenta sobre todo el aprovechamiento y la donación, o sea, no impedir la donación, que es algo que estaba pasando, ¿no? Había cierta ambigüedad, ya veremos si esto desaparece. Una elaboración de planes de prevención y acuerdos de donaciones entre empresas y entidades donantes, y luego evitar que los alimentos pasen a no poder consumirse, ¿no? Que antes de que no se puedan consumir se pueda hacer algo con ellos. En esta ley, la aplicación de está llamada a todos los diferentes agentes de la cadena alimentaria, sean producción, transformación, distribución de alimentos, hostelería, restauración, asociaciones de distribución de alimentos donados como bancos de alimentos, y la administración pública, que también tiene unas obligaciones. Luego veremos aquí qué queda fuera. En el artículo 4 se explica una serie de principios rectores, pero bueno, esto no lo voy a comentar porque ahora veremos lo más importante. Y la jerarquía de prioridades que se establece para reducir el desperdicio es, lo primero es que haya una prevención, una reducción. Si no se puede prevenir, o sea, la prevención consiste en ajustar a lo mejor lo que se está produciendo y planificar, como podemos pensar cómo lo hacemos en casa, ¿no? Entonces, para intentar reducir el desperdicio, si yo veo que todas las semanas estoy tirando medio kilo de naranjas, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es comprar menos kilo de naranjas, ¿no? O sea, eso es lo principal. O sea, antes de ver qué pasa con esos alimentos y donarlos, prevenir, que a lo mejor implica ajustar la producción, la compra, etc. Si no se puede, después, una vez que no se haya podido prevenir y hayan sobrado alimentos, tenemos que buscar las formas para que alimente a otras personas. Ya sea como de repente pues unas frutas, hacer una mermelada, o estas frutas que han sobrado, en vez de hacer una mermelada, pues donarlas. Luego estaría el siguiente escalón, que sería alimentación animal, para hacer piensos. Si no podemos donarlo para personas, pues pasaría a los alimentos. Luego se utilizaría para usos industriales, otro tipo de productos, y biogás. Y lo último ya sería pues hacer una separación por residuos y pues compostarlo o llevarlo a un vertedero.
Entonces, esto supone que todos los agentes de la cadena alimentaria tienen que establecer esta jerarquía, entonces se tienen que poner en sus empresas, si es un restaurante, si es una fábrica, lo que sea, y hacer una prevención, o sea, evitar que haya ese excedente, pues lo que os decía, con una mejor planificación, una producción más ajustada, o transformarlo en otros alimentos que se puedan consumir, o sea, que se puedan consumir por humanos. Luego, si no se puede hacer esto, se dona, si hay excedentes. Y esa donación debe ser destinada a consumo humano, por ejemplo, a bancos de alimentos. Si no se puede hacer eso, alimentación animal, hacer pienso para los animales. Y lo último sería ya pues hacer su producto, compost, o utilizarlo como estos residuos como energía, que eso ya sabemos que lo están haciendo muchas empresas ya. O sea, cuando les sobran ciertos alimentos lo utilizan, se ponen en contacto con otras empresas para que lo utilicen para hacer biogás, por ejemplo. Otra cosa que me parecía relevante, que la he traído porque es una forma de ver cómo la industria alimentaria a veces le cuesta un poco adaptarse y cómo al final no buscan maneras muchas veces de reducir ese desperdicio, sino hay como una normativa. Entonces, en el artículo 6 hay un artículo concreto para ver cómo se puede mejorar la fecha de caducidad y consumo preferente de los productos que van para los consumidores. Por un lado, este artículo habla de mejorar la aplicación de las fechas de consumo preferente, es decir, hay alimentos que tienen fecha de caducidad y a lo mejor podrían tener fecha de consumo preferente y hacer que la vida útil fuera mayor. Y aquí ponía el yogur porque no sé si recordaréis que antes los yogures tenían fecha de caducidad y ahora tienen fecha de consumo preferente. En el 2014 salió una normativa europea que estableció que los yogures tenían que pasar de tener caducidad a consumo preferente porque era un alimento que se podía consumir durante mucho tiempo. Y de hecho, en las charlas que he ido dando, por ejemplo, recuerdo una bióloga que había trabajado en la industria alimentaria que me decía que muchos de los yogures que eran devueltos a las fábricas se reutilizaban y se volvían, porque al final era un alimento que no caducaba. Únicamente pues sale más liquidito, y bueno, pero es totalmente consumible. Entonces, esto, fijaos, desde el 2014 que se abre esta normativa, hubo muchas empresas que rápidamente se actualizaron, pero Danone, que es la que más conocemos quizá aquí en España, porque es española además, que hasta el 2021 no lo empezó a cambiar. Entonces, yo pienso en todos los yogures o productos lácteos, bueno, yogures, y algún producto lácteo, tipo cuajada, que pudo acabar en la basura cuando a lo mejor no tenía por qué haberlo hecho. Una cosa que nos pasa cuando hacemos formaciones, talleres, juegos, es que en los centros educativos, cuando ya los niños están en sexto o quinto de primaria, saben diferenciar lo que es una cosa y otra, pero en cambio con los adultos siempre me lo explican mal, o sea, se hacen unos líos la gente alucinante. Que yo no sé si aquí lo tenéis claro, me imagino que sí, pero podríamos hacer el examen. Aquí hay gente muy concienciada. Sí, claro, me imagino. Y con el yogur hay mucha gente que te sigue diciendo que hay fecha de caducidad, y además yo creo que ya tenemos edad, de recordaréis al ministro de Agricultura que dijo, ¿no os acordáis de la polémica de que se lió muy grande, pero en realidad te estaba diciendo algo real porque es que los yogures no tenían fecha de caducidad, tenían consumo preferente. Pero claro, se le echó toda la industria alimentaria encima porque está el ministro de Agricultura diciendo no pasa nada por comerse las cosas caducadas. Pero un poco de real era porque quizá no está la ley, esta ley en concreto habla de que se haga un ajuste de estas fechas y eso requiere que las empresas tengan servicios de innovación para ver realmente hasta cuándo aguanta el alimento. Siempre hay como un coeficiente de seguridad, ¿no? que te dice a lo mejor que se va a caducar el 10 de febrero y en realidad es el 10 de marzo, pero bueno. Y hace poco, de hecho, estuvimos en una charla nosotros, allí en Madrid, que no sé si te acuerdas, que uno de los, que luego si no lo hablo, pero se me está ocurriendo ahora, que la ley obliga a que los establecimientos de alimentación, de restauración y hostelería ofrezcan o puedan darlo siempre, bajo cualquier término, los alimentos que no consumen el consumidor a los consumidores, ¿no? Que esto es algo que hace 15 años, yo creo, 16, no se hacía ni nada. O sea, yo cuando lo empecé a hacer con mi familia, porque empecé a estar concienciada, mi padre me decía, ¿pero qué estás haciendo? O sea, como que daba mucha vergüenza cuando es algo que en Europa o en América ya se hacía, ¿vale? Ahora se ve muchísimo, yo creo, incluso hay en restaurantes que te lo ponen como muy directamente. Bueno, tiene que ser el envase, tiene que ser compostable y tal, pero ya te lo tiene que incluso como medio ofrecer y es obligatorio. Pues en la charla que fuimos sí que había gente como muy preocupada porque, por ejemplo, había restaurantes que estaban en lugares de playa donde sabían que si le entregaban al consumidor y consumidora ese alimento no lo iban a refrigerar, se lo iban a llevar a la playa, se podían intoxicar y luego iban a poder pedir
cuentas al restaurante. Y al hotel, restaurante, etc. Allí en la charla estaba una persona del ministerio y ella misma, claro, también no sabía cómo se iba a capear ese problema. Supongo que también depende un poco, yo creo, como todo, ¿no? Es como, yo pensaba, ¿no? Yo lo que hubiera respondido, que no respondí nada, pero si tú vas a un supermercado y te compras un producto que está refrigerado y te vas por ahí por el mundo y luego te lo comes y te intoxicas, hombre, pues a lo mejor al supermercado no le puedes echar de la culpa, ¿no? Entonces yo creo que es un poco de concienciación, pero estos restaurantes estaban, por ejemplo, el pescado crudo, uno en concreto dijo que no lo iba a dar. Total, el pescado crudo no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, seguramente haya formas de no hacer las cosas, o a lo mejor no dar esa comida, bueno, simplemente que yo lo traigo simplemente para comentar pues que a veces la industria, claro, tiene miedo, le da miedo a hacer ciertas cosas que luego pongan en peligro su sostenibilidad económica o les metan en un lío. Pero yo creo que la ley justamente no es como para pillar a nadie, ¿no? Sancionar. Yo creo que es una cuestión de ir concienciándonos y aprendiendo todos en esto, ¿no? Yo creo, pero bueno. Entonces, en cuanto a esto de la caducidad y consumo preferente, lo que se pretende es hacer como acciones formativas, sensibilización, campañas hacia la ciudadanía, porque se sigue viendo que no conocemos bien la diferencia. Tampoco las empresas te lo ponen fácil, entonces esta ley lo que dice es que lo tienen que facilitar, porque seguro que os habréis encontrado con algún paquete que no sabéis qué fecha es esa, si la devolución, porque a lo mejor te pone una vez abierto, 6 o 7 días, caducidad, 6 meses después de la fecha de producción, o sea, como que a veces depende de no es muy claro, ¿no? Entonces en eso quizás se tienen que poner un poco las pilas y claro, ahora, o sea que esto me estáis hablando, ahora, antes yo creo, hay empresas que les viene bien hasta cierto punto, hasta hace poco, que a lo mejor tú tienes los yogures que piensas que son caducados, porque eso implica que vayas a comprar los yogures. Pero yo creo que esta ley justamente habla de la sostenibilidad en todos los sentidos y quiere también decirle a las empresas, oye, lo podéis hacer mejor económicamente y para el planeta. A lo mejor para el planeta es un poco más igual, pero económicamente sabemos que si empezáis a desperdiciar menos, vais a ahorrar dinero, ¿no? Te voy a hacer una postilla del tema de lo que acabas de decir. Sí. El director de la FIAB, que es la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas de España, que es la industria, la industria, realmente, ese tiene un artículo que lo tengo yo por ahí guardado que decía que las fechas de caducidad y de consumo preferente eran el negocio de la industria, porque eso es lo que permite que haya rotación. Si no, pues lo llevaríamos a casa, igual que nos llevamos algo comprado, o sea, no envasado, sino que te lo llevas cuando compras una fruta o una verdura que no te pone la fecha de caducidad, o una carne o un pescado, y lo que haces es sentido común. Bueno, pues ahí no te dicen fecha de caducidad y te guías por el sentido común. Sin embargo, aquí decía, ese es el gran negocio de la industria. Así nos permite que haya una fecha de caducidad y que eso, pues la gente lo retira y me compra otro. Sí, y me compra otro. Claro, pues eso. Entonces, en eso han jugado, quizá también por miedo. O sea, yo no creo que a lo mejor haya una intención de que compres más, que no lo sé, o sí. Pero muchas veces es también el miedo, si la hay, ¿no? ¿Cuántos creen que sí la hay? Bueno, y también el miedo a que haya intoxicaciones, pero realmente cuántas, a ver, sí que las hay, pero cuántas intoxicaciones conocemos, o por lo menos han salido en los medios, a lo mejor no han salido, por alguien que se ha llevado la comida de un restaurante y se ha intoxicado. Yo no conozco ninguna. Claro, que habrá, pero que no creo que haya, sí, habrá, seguro que hay, pero no creo que haya tantas como para que esto sea un problema para ellos. En cambio, el desperdicio alimentario sí que es un problema real, ¿no? Entonces, bueno, también les cuesta mucho, o sea, en nuestro trabajo desde Enraiza, que también hemos hecho mediciones en diferentes espacios, mediciones para una aerolínea, hemos hecho de lo que se tiraba la comida, que era o sea, el dato no lo recuerdo, pero yo estuve allí vaciando lo que venía, eran envueltos los transoceánicos y no os imagináis lo que se tira, porque además las aerolíneas, por ejemplo, el menú business, que esto bueno, ya son chascarrillos, pero que en eso también habría que ver lo que podría hacer la ley. Para la gente business, tienen que, como que les ofrecen varios menús. Entonces, para que esa gente pueda tener la libertad de elegir y sentirse que son business porque pueden elegir la comida, se mete un montón de comida más, porque se meten a lo mejor 3 opciones. Entonces, claro, esa persona solo va a comer una. Y entonces a veces sí que reparten con el resto del personal, pero no lo pueden hacer porque el menú de business no puede ir. Es que son estas cosas. El business no se lo puedes dar a una persona que no, de comerciales, no es que no son business.
Bueno, Sí, pero bueno. donde vuelo yo, normalmente. Entonces, eso no se puede hacer. Y luego lo que pasaba también, era curioso, es que lo de business que sobraba se lo comía el personal y lo que sobraba muchísimo era lo del personal. Luego otra cosa que había, que bueno, esto a lo mejor me voy a enrollar demasiado, pero otra cosa que había que era curioso era que por convenio los auxiliares de vuelo tienen que tener no sé cuántas piezas de fruta. ¿No sabéis cuántas piezas de fruta tiramos? En perfecto estado. Porque el nutricionista en el convenio que tenían que tener y no se las comían. Entonces ellos a veces las repartían, o sea que si alguna vez voláis a Bolivia o a Colombia y reparten fruta, puede ser justamente las del personal de cabina, pero mucha venía y es que tiramos un montón. Yo es que, bueno, fue una barbaridad. Y luego también hemos hecho mediciones en un campo de fútbol de primera división y lo mismo. Sobre todo nos decían, no, si aquí no se tira mucho, no se tira mucho. Claro, te pones a medir, que eso luego tengo como una pregunta sobre esto, y claro, en el momento que estas personas empiezan a medirlo y estas empresas empiezan a medirlo, se dan cuenta de que a lo mejor sí que tiraban más de lo que consideraban, ¿no? Bueno, sigo. Aquí, la pregunta. En la ley, yo la miraba, ¿no? El otro día la volví a mirar porque yo estuve mucho en el proceso del principio, pero luego por otras cuestiones pues no estuve al final cuando se aceptó, me sale la palabra. Aprobó la paz. No estuve cuando se aprobó, entonces me la tenía como volver a mirar. Y yo decía, jope, pues no, yo no veo lo de cuantificar, pero por ahí me ha llegado. Bueno, no está como, no hay que cuantificar, o sea, el Ministerio lo que va a seguir haciendo es cuantificar el desperdicio en los hogares, que es algo que viene haciendo desde el 2014, o sea, lo hace. Entonces sabemos lo que se desperdicia en los hogares de España, hay una estimación cada año de lo que se tira, qué hogares tiran más, qué comida se tira más, etc. Pero no sabemos lo que está pasando ni en las fábricas, ni en los restaurantes, ni en el campo, en ningún sitio, ¿no? Entonces, no hay como obligación de medir, pero sí que parece que va a ser importante, porque la administración tiene entre sus obligaciones que puede solicitar los datos del desperdicio a la empresa, y si no colabora es una infracción leve, o sea, le puede ir al restaurante, bueno, restaurante no, porque ese es muy pequeño, no entra, pero puede ir a la empresa X de distribución, una que empieza por M, por ejemplo, y decirle, quiero los datos y entonces esta empresa tiene que colaborar y para eso tiene que tener datos. Y luego, para hacer el plan de prevención, que es obligatorio para todas, es recomendable hacer un diagnóstico, o sea, es evidente. Nosotros, por ejemplo, estas mediciones que os digo que hemos hecho en las aerolíneas y era para que hicieran un plan de prevención. Entonces, la forma desde En Raíz a Derechos de trabajar es, vale, hacemos un plan de prevención, pero si queréis, y en coles lo hemos hecho también, pero si queréis que hacer un plan de prevención, tú tienes que saber la línea de base y cuánto desperdicias, porque si no, no puedo hacer nada, ¿no? O sea, tengo que saber cuánto desperdicias, y una vez que yo voy midiendo qué desperdicias, sé por qué, ¿no? Lo que os decía de la aerolínea, yo sé que desperdiciabas esto y era porque estabas cargando el avión con mucho para tener más oferta, ¿no? En los coles sabemos que desperdicias esto porque, por lo que sea, porque esto no está hecho suficientemente bien, porque a los niños no les gusta, porque se está poniendo demasiada cantidad, por lo que sea, ¿no? Pero tú tienes que medir. Entonces, la ley como que no obliga a medir, pero sí que establece de forma, o sea, no está explícita, pero de forma, o sea, sí que, o sea, no es explícito, pero sí que aparece que a lo mejor pues van a tener que medir, que eso es una buena noticia, porque entendemos que haciendo un diagnóstico van a saber cuánto tiran, o sea, cuánto están tirando y hacer una mejoría en ello, ¿no? De las obligaciones generales, el artículo 6, ahí tiene que haber un plan de prevención, que ese plan de prevención tiene que seguir la jerarquía de prioridades, es decir, tiene que decir cómo lo va a prevenir, pues puede ser midiendo, ajustando, y luego tiene que hacer como planes de donación, principalmente con entidades. Si por lo que sea se desperdicia algo más, pues puede distribuirlo hacia empresas que hacen el pienso, bueno, etcétera, ¿no? Y luego tiene que promover acuerdos y convenios para donar excedente, que esto también empieza a ser un problema porque los bancos de alimentos están saturados, porque ahora llegan 1000 empresas para decirles que es que la ley les obliga a tener convenios para donar y que necesitan donar, y claro, los bancos de alimentos y otros quizá no están capacitados para absorber tanta comida, y claro, imaginad, ¿quiénes son las empresas que donan más? Pues son las de distribución generalmente,
y además donan con muy poco tiempo de caducidad, o sea que los bancos de alimentos tampoco disponen de mucho tiempo para repartir. Aquí siempre decimos, o desde el posicionamiento de Enraiza, que los bancos de alimentos pues están muy bien, pero en realidad no van a no solucionan el problema, ¿no? Porque al final el donar no es prevenir, o sea, el donar es ver qué hacer con eso que ha sobrado. Y por otro lado, vale, sí, a lo mejor se lo estás dando a familias vulnerables, pero no es obligación ni de las empresas ni de las entidades donar. ¿De quién es obligación que todas las personas, quién debe garantizar el derecho a la alimentación? Pues el Estado, ¿no? En este caso el Estado español, que durante muchos tiempos no lo ha hecho, no tenemos una ley sobre esto, porque quizá esto lo estaban sosteniendo por las entidades, ¿no? Entonces, lo de las donaciones tampoco es tan fácil, ¿no? Supone un problema también para las entidades. Y luego, sabemos, esto sí que lo quería recordar, que el que se done el alimento no quiere decir que el alimento no se vaya a desperdiciar. Porque si alguna habéis colaborado en entidades como bancos de alimentos, yo en concreto sí que lo estuve haciendo en pandemia con una ONG con la que vengo trabajando desde hace mucho tiempo, nos daban un montón de alimentos y muchos se tiraban. Los tiraba la propia entidad porque no podía, porque no teníamos capacidad. Además era pandemia, no podía salir la gente, sí que había como un permiso, porque era cuando no salía nadie todavía. Que yo me acuerdo que yo iba asustada con mi permiso, mi carta de como, vale la policía, yo iba allí por Madrid sin nadie. Entonces las familias para ir a coger comida no lo tenían nada fácil, porque al principio no estaba como muy gestionado. Entonces mucho se tiró. Y además mucho de lo que nos donaron no era ni siquiera saludable. O sea, teníamos galletas, que las voy a decir porque, bueno, de los dinosaurios estas, para exportar. O sea, y eso, claro, ¿a qué familias? Y luego también teníamos mucho producto envasado con chorizo, con morcilla, y teníamos mujeres que venían, que no comían eso, ¿no? Por cultura. Entonces era como, en realidad, no estamos, esta organización en concreto no gestiona, o sea, no tiene nada que ver con la alimentación, es con otro. O sea, no está, que yo daba mi toque de, oye, esto no sé, esto que estamos haciendo, no sé. Y se tiró mucha comida. O sea, que lo de donar alimentos no quiere decir si las empresas de distribución acaban donando, eso no quiere decir que se vaya a salvar el alimento, es que a lo mejor se va a tirar también, ¿no? Entonces, ¿es una solución donar? Pues no lo sé. Y luego, el tema que nos... Hay musiquita, aquí luego nos vamos a bailar. Sí, sí. Y luego están las excepciones, que no tienen que tener ni plan de prevención, ni tener acuerdos de convenio, y no se las va a mirar con lupa. Los establecimientos que sean de menos de 1.300 metros cuadrados, entonces va a haber muchos restaurantes, imaginad, pensad en restaurantes pequeños, tiendas de alimentación pequeñas que no tienen que hacer realmente nada, las microempresas y luego las pequeñas explotaciones agrarias, que esas todas pues van a quedar exentas de esto. Y luego otra cosa que venimos viendo a través de estos años de trabajo es que el desperdicio alimentario se produce en todos los eslabones de la cadena, y por una ineficiencia de toda la cadena alimentaria, a veces el desperdicio alimentario se produce en mi eslabón, pero yo se lo traslado o al de adelante o al de atrás. Por ejemplo, el supermercado, estoy yendo mucho contra las empresas de distribución, me estoy dando cuenta, pero es verdad que yo creo que mucha del problema, en muchas cuestiones del tema de alimentación, parte de ahí, ¿no? Es verdad que ellas siempre hablan de que son un pequeño eslabón, pero no es tan pequeño, obviamente. Entonces, ellas, por ejemplo, lo que pueden hacer es, si tengo mucho stock de algo, pongo ofertas para que se lo lleve el consumidor a su casa, y al final muchas veces lo va a acabar tirando él, o lo devuelvo a los proveedores, por lo que sea, porque hay medidas para hacer eso, ¿no? Estos son acuerdos que tienen también con las empresas. Entonces, a veces pasa eso, que no tenemos muy claro dónde se está produciendo el desperdicio, porque en los hogares sabemos que se produce, ¿no? Y se supone que en España donde más desperdicio se acumula es en los hogares. Pero claro, ¿esto por qué? ¿A qué responde? Pues responde a un sistema, a una estructura en la que la gente no tiene tiempo para planificar, pero en la que, y por muchas razones, hay individuales, pero hay muchas estructurales, y una es la de la distribución, ¿no? Que tú vas a la tienda y te lo ponen muy fácil para que tú acabes comprando todo. Además de esto de que hablamos del etiquetado. Entonces yo os traía también, bueno, este también me parece interesante hablarlo, no sé cómo va el tiempo, sí, vale. Y luego otra cosa que a mí me llamaba la atención cuando hablamos, que bueno, son cuestiones ya de macroeconomía, que yo no controlo tanto, pero además de estar exentos estos establecimientos de menos de 1.300 metros cuadrados, las microempresas y las pequeñas explotaciones, también quedan exentos los programas operativos de frutas y hortalizas. Esto, cuando yo me informé en su momento, cuando se produce un desajuste en
en la oferta y la demanda de ciertos alimentos se permite que haya productos que salgan del mercado y se destruyen. Entonces yo digo, madre mía, esto con lo que tú estabas contando, ¿no? El panorama que estaba contando José María de la gente que pasa hambre, toda la comida que se tira, y con el plátano en concreto en España, que es esto se hace también para proteger a los agricultores y agricultoras, ¿no? De que el precio caiga tanto que ellos no tengan cómo producir, ¿no? Y que al final vaya la pérdida. Pero es curioso, ¿no? Como en la ley esto directamente se excluye. No sé, yo pienso, joder, con gente tan lista que hay en el Congreso y en todos lados, a lo mejor hay otra manera de hacerlo, ¿no? Que no sea tirando frutas y hortalizas. Y luego sabemos que durante mucho tiempo en Europa, y en otros países también seguramente, hay malas prácticas de tirar comida para hacer que el precio suba. Eso, y que se acaparan, y eso también lo sabemos. Esto es algo que tampoco la ley va a revisar. Y entonces sí, hay una ley, pero hay muchos escollos, como podéis ver, que no se va a hacer tan bien, ¿no? Y fue muy complicado porque al final cuando se está formulando la ley hay muchas personas en las que entran ahí, ¿no? A negociar. Y obviamente las entidades sociales o la sociedad civil, que es lo que representamos nosotros, pues no tenemos tanta voz. Quizá escuchan más a las empresas, en fin. Y entonces yo pensaba en todo esto que queda afuera, que cuando nosotros en nuestras conversaciones en concreto con Milagros, me acuerdo que ya decían, esa primera reunión luego cambió, yo creo, que no se tiraba en campo, en el campo se tiraba comida y era como, joder. Y estábamos con una organización en concreto que se llama Espigueladors, que trabaja en Cataluña espigando, que recoge todo esto que se queda en el campo, y decía, pero vamos a ver. Y luego nosotros teníamos en la plantilla de Raiza un investigador que había hecho investigaciones sobre esto y como en concreto había hecho un estudio, un paper de estos para publicar en la universidad sobre los caquis que se tiraban. Y los caquis que se tiraban eran en una explotación era en Cataluña, eran grandes cantidades y las razones eran porque cuando recolectaban los propios agricultores y agricultoras no las veían, porque se caían y ya ni las cogían, porque alguna llegaba dañada por la granizada. Entonces, en el campo sabíamos que era real que estaba pasando, ¿no? Entonces, las explotaciones agrarias que no entran en la ley, pues entendemos que por muy pequeñas que sean, van a seguir produciendo grandes cantidades que se van a desperdiciar. Los pequeños comercios, estas son fotos que he hecho yo y mis compañeros en Madrid, que sabemos que venían de pequeños comercios, ¿no? Entonces yo pienso, estos pequeños comercios no van a seguir tirando toda esta cantidad, seguramente. Y luego los coles. En los coles, bueno, los coles seguramente sí que tengan planes de prevención, pero bueno, lo he traído porque me parecía interesante, porque responden a una empresa, están dentro, o sea, es una empresa de restauración colectiva que es grande, y entonces sí que va a tener seguramente, van a tener sus planes de prevención, bueno, seguramente no, pero van a tenerlos, porque lo sabemos y porque hemos colaborado en hacer alguno. Pero fijaos, por ejemplo, bueno, es que justo hemos terminado un proyecto ahora de cuantificación de desperdicio en centros educativos, y ha sido una barbaridad. Hemos llegado a varias conclusiones, ¿no? Como cuanto más grande es el colegio, más comida se tira, obviamente, pero no solo por el volumen que se tira, sino porque se preparan, como hay más gente, pues se prepara más, o sea, y entonces es mucho más difícil ajustar esas cantidades. Lo de las frutas era tremendo, o sea, los niños y niñas, mirad las peras que tiraban, daban 3 mordiscos y las tiraban. Entonces nosotros intentamos pesar solo lo que era comestible, pero claro, cuando la piel de la naranja obviamente no la pesábamos, pero cuando la pera venía así, decías, ¿esto qué hago? Porque bueno, me han comido un poco, pero no se puede recuperar, pero claro, lo tiramos. Entonces, porque esto sí que fue tremendo. Y por ejemplo, cuando hablábamos de las soluciones en los diferentes colegios, ¿no? ¿De qué podemos hacer? ¿No? Estamos viendo que se tira mucha fruta entera, ¿no? Porque a niños de primero de primaria de 6 o 7 años se les da la manzana como mi cabeza, entonces no se la comen. Y entonces en algunos coles empezaron a dar frutas a la mitad, pero hubo problemas, por un lado, con la empresa de restauración colectiva, porque decía que sus nutricionistas recomendaban que cada niño tomara una pieza de fruta, pero si no se la están comiendo, no se la están comiendo, y luego los padres y madres, que se enteraron de que sus hijos les decían que comían media pieza, y era como, pero ¿por qué te están dando media pieza? Y yo fui consciente en una medición en concreto, en un colegio, que eran, yo puse naranjas, porque cuando hacemos la cuantificación ponemos, y no me importa que eran mandarinas, lo grande que eran las mandarinas. Entonces, hay soluciones, y lo difícil que es en los colegios poner medidas, porque en cocina
el personal de cocina en los diferentes contextos nos ha costado trabajar con ellos porque les cuesta, porque a veces están muy precarizados, tienen mucha prisa, pero les cuesta mucho cambiar la forma en la que trabajar, porque es algo que creo que pasa en todos los eslabones de la cadena, que ya tenemos una forma de trabajar y cuando hemos ido a charlas nos pasaba, ¿no? Como a los propios operarios de diferentes industrias les cuesta mucho el hecho de hacerlo. Cuando nosotros hemos medido los diferentes espacios hemos sido una molestia, tanto en la aerolínea como la aerolínea éramos una molestia y nos hacía saber, estáis aquí molestados. Es una molestia, pero eso es dinero que ha tirado la tienda, el centro Ya. educativo, el agricultor y nosotros en casa, que al final es una molestia, pero es que hay que reconocer que eso estás perdiendo, tirando dinero. Luego lo veían, en efecto, decían, ostras, ¿cuánto estamos tirando? Ah, vale, esto tenía un sentido, ahora sabemos, pero es verdad que en el momento era molesto, vamos, mucho en todos los sitios en los que lo hacemos. O sea, siempre hay alguien que cree en esto, ¿no? Que es el que te contrata, o el con el que haces el proyecto, o sea, si contrata lo que sea, ¿no? Pero si la gente no está formada en ello, ¿no? Los operarios no entienden, pues solo saben que tú les vienes a molestar allí. O sea, la aerolínea, claro, estábamos allí ocupando entre todo lo que llegaba y era como, ¿esta gente qué hace? Y era como, pues estamos aquí viviendo. Y en el campo de fútbol lo mismo, pues esta gente que está haciendo. O sea, que está. Y en los coles sobre todo que hay muchos, los comedores es una cosa, es un pequeño infierno para mí, o sea, sinceramente, porque hay muchísima presión, a los niños se les obliga de cómo a comer, muchísimo ruido, cuando tienen que doble turno hay mucho estrés, o sea, que es que además el personal de cocina lo pasa muy mal, los monitores también, o sea, es un estrés, pues es difícil. Entonces, sí que creo que la ley, o sea, en resumen, tiene muchas mejoras, que nos preocupa mucho todo lo que no se va a poder hacer y que la ley, o sea, tiene que haber recursos, que no sé cuántos va a haber, ¿no? O sea, por eso, o sea, que para hacer todo esto que yo, bueno, he dicho como lo que más me parecía así como importante, pero imaginad, debería haber recursos, ¿no? Para hacer todo esto, para vigilar, porque bueno, luego hay, no sé si ya creo que no cogí más, corté. Hay diferentes infracciones dependiendo de lo que hayas hecho, ¿no? Hay infracciones, pues no tener plan de prevención es una infracción leve, bueno, hay diferentes infracciones. Y obviamente a la industria alimentaria le preocupa mucho qué va a suponer eso, ¿no? Y bueno, yo creo que ya hasta aquí, como algunos chascarrillos que he metido y todo, pues muchas gracias, Laura. Nada. Bueno, yo creo que ahora podemos abrir un ratito tranquilo de preguntas, tenemos hasta como un cuarto de hora o así aproximadamente, vale, para sí. que pueda salir pitando para el tren, pero sin pitar, vamos, que yo creo que un cuarto de hora sí que podemos tener tranquilamente, preguntas, observaciones. Bueno, yo quería hacer una observación y preguntarte una cosa. En los centros educativos, por ejemplo, en muchas ocasiones lo que hay es una empresa de catering grande, esas cosas, que suministra a los colegios. Sí. Entonces, en ese caso, en la ley instrumental, ¿qué se considera? ¿Que es la empresa de catering la que tiene que tener el servicio de prevención? ¿O es después individualmente cada uno de los centros a los que es distribuido La empresa. el que debería de tenerlo? ¿También? La empresa, lo que tengo entendido es que la empresa, por ejemplo, bueno, no voy a decir nombres, pero la empresa X tiene que tener su plan de prevención en los propios coles, porque ellos son los que van a tener que hacer las donaciones, etcétera. Nosotros lo que hemos hecho es el centro educativo, que es un espacio diferente, ¿no? Y un espacio educativo. Lo que hemos establecido es, cuando hemos hecho esta cuantificación y esta observación, porque es estamos midiendo el desperdicio con los chicos y chicas, les involucramos, entonces ellos, los más mayores, miden con nosotros lo que sobran los platos solo, y solo lo de los alumnos. Lo de los profesores no lo medimos, que se tira mucho, porque yo lo he visto. Y en las cocinas, para que veáis, hubo coles que nos dejaron entrar, pero muy pocos, porque las cocinas nos decían que no tiraban nada, es como lo del campo. Aquí nadie tira No, es que está todo puesto, no tiramos nada. Y cuando en algún cole te dejaban entrar, pues sí que veías que se estaba tirando, pero claro, no sé, 2 merluzas, no sé, es como, a veces es como que, pues lo que nos pasa cuando hacemos charlas con la ciudadanía, que todo el mundo dice que no tira, o sea, si yo doy una charla siempre, pues nadie tira. O sea, entonces, bueno, en los coles sí que hacíamos, en estos en concreto, como hay un proyecto educativo, establecíamos un plan de prevención con el cole, porque entiendo que cada cole tiene una realidad. Sabemos que, por ejemplo, cuando hay cocina propia se tira menos. Cuando los niños pasan por el lineal se tira menos. O sea, hemos medido 18 coles en Madrid y en alguno en Euskadi, no, en 19 en Madrid. Entonces todavía quedan muchos datos y no hay muchos estudios. Para sacar conclusiones hay que medir más. Pero sí que establecimos como planes de prevención para los colegios que han querido involucrarse, pues en los que, por ejemplo, se recomendaba repartir a los más pequeños frutas por la mitad. Porque eso no va a aparecer en el plan de restauración colectiva. O sí, a lo mejor sí, pero en principio no va a ser algo así. Entonces hay que tener también como mucha colaboración con la empresa en concreto, que les preocupe
y que tengan, o sea, que tengan iniciativa por esto. En concreto, hay una empresa en Madrid que sí que estaba midiendo lo que tiraban. O sea, ella sí que sabía lo que tiraban. Porque de vez en cuando, antes de que estuviera la ley, ya lo hacían, como llevaban años haciéndolo, porque tenían un interés económico también, de, jope, si es que si estamos tirando, ¿cuánto se traduce en esto de dinero? En un colegio, yo no sé, me pareció mucha barbaridad. Era un colegio privado muy grande, pero cuando nos dijeron que a través de la comida que tiraban, había calculado el director que tiraban 10.000 euros al año. Entonces dijeron, no. A mí me pareció muy grande la cifra, pero es lo que me dijo la persona con la que yo hablé. Preguntarte también y comentarte esas cosas. En los colegios entonces no existe, por ejemplo, la obligación de ofrecer y tal a los padres o a las familias vulnerables que pudiera haber, esas cosas, que lo que ha sobrado en las cocinas se llevaran tuppers. Pues mira, me gusta más esa pregunta porque he encontrado casos de todo tipo. O sea, en un cole en el que en un cole en el que hemos estado, se hacía, hace años que se hacía, pero alguien les denunció y ya no lo podían hacer. Pero en un cole privado, que lo contó la profesora en clase, y yo dije, esto no sé si pues sí, lo que estaban haciendo era, que era como muy redondo, la comida, porque en ese colegio la verdad es que era privado y no había familias muy vulnerables, la comida se la ofrecían a los profesores, compraban la ración por 1 euro y lo recaudado lo destinaban a una organización, a una ONG. Era la forma de hacerlo. Pero en el cole este que te digo, como les denunciaron, dejaron de hacerlo. Y el otro día justo estuve en Leganés haciendo un curso con profes y algún profe dijo como no, es que eso no se puede hacer, no, es que eso es súper ilegal. Y algún otro dijo, pues en mi cole sí se hace y se les da. O sea que es como hay ese vacío legal, hay gente que lo hace y gente que no. Y en Toledo, por ejemplo, hay una organización con la que también hemos trabajado que se llama Red Alimenta, que ha recogido comida de hospitales, de centros de mayores, de residencias, no sé si algún centro educativo, y luego lo reparte a familias que están llevadas por servicios sociales. Entonces, sí que yo creo que hay maneras de hacerlo, pero ahí depende un poco de cómo se quieren arriesgar, porque es que el tema de donaciones antes había como un vacío, ahora se supone que está todo mejor sujeto, o sea, va a haber como una seguridad. Ante donaciones, yo te diría que hay un mecanismo que funciona fantásticamente bien y esas cosas, y que no se aplica porque no da la gana esas cosas, que es el consentimiento informado. Exactamente igual que tú al niño le llevas a la excursión, y si aplicaras la ley estrictamente, el niño no podría salir de clase, porque le puede pasar algo. Consentimiento informado y a tomar por saco. Exactamente lo mismo se podría aplicar. Viene parte de la ley. Sí, quería comentarte y tal dos cosas, porque al final te he hecho preguntas, pero no te... yo hice cursos de cocina y tal aquí en la Escuela Internacional de Cocina, y a nosotros nos obligaban a tirar todas las preparaciones y tal que se hacían. Es decir, y era precisamente porque alguien había una vez denunciado y esas cosas eso, y yo te puedo decir que en la Escuela Internacional de Cocina, 16 alumnos, llenábamos un contenedor de los verdes entero todos los días. Sí, eso me lo creo. Te puedo decir también esas cosas, he trabajado y tal durante 6 meses en el hospital clínico. Gente de la cocina y tal a mí me decía que todos los días, y lo cuantificaban y tal por el peso del contenedor. Se tiraban 300 kilos de comida. En el clínico. En el clínico. Y lo que decías tú, de los sitios donde existe un catering y tal totalmente distinto que en un sitio donde había cocina y esas cosas, absolutamente. Las empresas de catering no tienen ningún problema y tal, y va todo a la basura. Las empresas donde antes había una cocina privada y tal, y había las cocineras, se hacía el reaprovechamiento. Y si sobraba merluza y esas cosas, se hacían croquetas. Eso en los coles lo hacen. En los coles, por ejemplo, muchas cosas que sobran, lo hemos visto, se lo ponen en el desayuno a los profes. O el pan, a veces incluso hacen pan rallado. Sí, hacen cosas de rap, o sea, sí que lo hacen. Y cosas absurdas que hay en la ley, esas cosas. Tú ahora vas a las pescaderías y hace un año pedías y digas, oye, guárdame 6 espinas y tal para hacer caldo yo en casa. Ahora no, tienen que tirarlo a la basura porque la ley dice tal que los restos y los residuos no pueden estar a la distribución del consumidor. Sí, lo no apto para el consumo, sí. Es absurdo porque todo el mundo lo aprovechaba eso. Ya. Claro, si es que, pero es lo que tú dices, al final es lo que en los hoteles esto es la preocupación que tenían de que si daban la comida se podía intoxicar a alguien. Entonces yo entiendo que ahora con la ley, esto de las donaciones y estos miedos que hay, no los va a haber, pero yo creo que antes tampoco lo había realmente. Lo que pasa es que había como mucho miedo de donar, o sea,
va con un convenio de, no sé, de donación. Hay La un última mito. pregunta que es que me tengo que ir. ¿Qué tal? Es que los demás también. ¿Qué tal ha funcionado la aplicación Too Good To Go? Porque ahí sí que habrá mediciones. Off the record. Miramos para otro lado. Sí, es que en eso... Corto la cámara. A ver, yo tengo mis dudas, es una aplicación que tiene un objetivo bueno, ¿no? Que es acabar con el desperdicio. Pasa que para empezar somos empresas, yo que no soy una empresa, somos cosas diferentes. Claro, dices, vale, ellos una empresa, pero tienen un ánimo de lucro, ¿no? Al final, nosotros, vale, yo tengo un sueldo y trabajo, pero mi objetivo es de verdad reducir el desperdicio. ¿Qué pasa? Que yo no sé hasta qué punto controlan que las empresas hagan un buen uso de la aplicación, no sé si me explico. Porque yo, en mi investigación que he hecho a veces, oye, cuando he visto que tienen lo de tu, he preguntado, y no sé hasta qué punto todas las empresas que lo utilizan para de verdad dar salida al desperdicio o utilizarlo como otro canal de venta. Entonces yo espero que tu Go, eso, que a veces hemos coincidido en charlas y tal, lo hagan. Y creo que antes de ofertar esto tu Go debería, creo que, hacer una cuantificación, dar consejos, antes de dar esta vía, ¿no? O sea, ¿por qué te estás hablando todos los días? Sé que hay empresas que les sobra todos los días lo mismo. Porque te sobran pan todos los días. Pues hacen pan menos, ¿no? No lo sé. Sí. Yo sobre esto de la aplicación, que hay una aplicación con la cual los hoteles y los restaurantes Gracias, hasta luego. pueden revender la comida que ha sobrado a mitad de precio. Tu Go. Entonces era un poco, pues qué opinabas, si era algo hacer negocio del propio desperdicio, o luego si la ley obliga solamente a donar o no. Claro, en realidad esto sí que está dentro de la ley, o sea, esa empresa utiliza esto, no les obliga o sea, no tienen por qué donarlo, pueden sacar ganancias, entonces lo que hacen es vender lo que sea a mitad de precio. Entonces esto se puede hacer, lo que yo decía antes, pero tengo mis dudas de cómo lo están gestionando, o sea, al final Podríamos hacer una charla. es complicado. Bueno, ya, pero era lo de, no pasa nada, se lo ponían raíz. Se me ha olvidado, porque se ha ido ya, pero hay un colegio, o sea, hay una red que se llama Rescatering en el País Vasco, si lo conocéis, que lo que hacen es en los colegios recoger lo que no ha salido de cocina, y entonces lo que hacen es reenvasarlo, y tienen, o sea, y los propios chavales son los que reenvasan y tienen un expositor de estos, una máquina expendedora, sí, que iba a decir vending, pero no me iba a dar la gana, una máquina expendedora en el que la gente puede ir y o sea, con dinero compra esa comida que se ha dejado. Creo que no, ¿eh? ¿Cómo que no? Creo que no cobran. ¿No cobran? Yo creo que se cobran, no Pues se hay vende. algunas otras que cobran. Bueno, la realidad es que se da un uso y que eso se termina reaprovechando. Javi. Bueno, sobre este tema yo creo que hay muchos casos, pero me parece eso, que lo importante que estaba diciendo antes de concienciar y prevenir se deja de lado. Y en concreto este tema, por ejemplo, de los niños. Yo me acuerdo cuando los niños eran pequeños tenían cocina en la guardería. Eso se ha aprendido y no se reivindica siquiera. Ese es el problema, estamos siempre mirando a ver qué hacer con lo que sobra del catering, en vez de tratar de cargarte el catering. Porque, por ejemplo, yo lo relaciono con los mayores. Los centros de mayores, si tú pagas 3.500 euros, se exige cocina. Y cada vez se exige más eso en un centro de mayores porque sabes que lo otro es una vergüenza. Y lo hacemos por nuestros padres y no lo hacemos por los hijos. Entonces, ahí se podía confluir esa campaña, ¿no? De decir, oye, que son cosas que funcionaban, como ha dicho usted, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo. Y luego otra cosa, bueno, no da tiempo, pero pues, siempre me acuerdo cuando os escucho, es el tema de cómo hace juego toda esta campaña, cuando habláis de intoxicación, por ejemplo, de todas estas cosas, hace el juego a las empresas de ultraprocesados. Porque ellos se aprovechan de decir, claro, nosotros no tiramos nada. Si es que eso que lo tires una bomba, eso no se caduca. Entonces, también hay que jugar con no poner mucho énfasis en que se desperdicia no sé qué, lo fresco tal, porque Mercadona se va a hacer de oro. Porque te va a dar todo sin, no va a haber fresco, no va a haber nada. Entonces, que eso... Bueno, eso fueron sus declaraciones hace poco, ¿no? Claro. Entonces, que ya no iba a haber cocinas, que era el claro. futuro, ¿no? O sea, Entonces, perder toda la cultura, perder toda la cultura Sí. alimentaria Sí. que tenemos en España en concreto, perder la alimentación saludable, uso más de plásticos, uso de energía, bueno, Claro, sí, todo, es todo. tremendo. Por eso os digo que concienciéis por un lado, pero claro, eso tú piensas, bueno, gente que más o menos os ha escuchado, pero a lo mejor cae en saco roto en una sociedad en la que ya es indiferente al tema cocinar. Entonces dices, yo me voy a complicar, pues nada, la frutería desaparece de mi órbita. Ya. Cuanto más procesado, Sí.
más desperdicio Claro, de toda la comida, sí. porque en cuanto más eslabones Eso hay es. y más, o sea, más se tira. O sea, eso Sí, es sí, sí. eso Yo lo que te digo es la campaña que pueden hacer ellos. Lo que Es decir, pensamos- nosotros no tiramos, Lo que Claro, nosotros no, queremos pero- con esto es que vosotros vayáis a hacer de apóstoles por ahí fuera, que vayáis trabajando este tema, o sea, que, bueno, pues que vayamos trabajando todos el Claro. tema de la concienciación, porque lo has dicho muy bien, concienciación y prevención, para mí son las dos claves que hay. Sí, sí, sí. sí, sí, Quiero hacer una pregunta y te doy paso. Nada, muy corto. Solo quería preguntar si esto implica de alguna manera a las administraciones, de manera que pueda obligar a los ayuntamientos de determinados pueblos a implementar medidas para que los usuarios, los particulares, también lleven sus residuos, sus restos a Esto no lo, así no lo dice, ¿no? Sí que O sea, están obligados, pero tienen no dice que. obligaciones, No pero dice no, que. tienen obligaciones, pero es que la parte de las obligaciones de las administraciones son muy pocas. Son como más de vigilar. Yo las entendía como vigilar. Pero claro, lo suyo sería que, obviamente, entiendo que todos los ayuntamientos, las escuelas infantiles, todos tengan su plan, ¿no?, de prevención o su diagnóstico. Porque eso sí que, claro, el plan de prevención recomienda un diagnóstico. Entonces yo entiendo, pero sí, las administraciones están ahí como un poco vigilantes, aparecen como pero no vigilantes. nos dan soluciones al particular. Quiero decir, yo quiero reducir o quiero que me... Van a llevar a cabo, entiendo, campañas de concienciación en las que entrará esa parte. De hecho, el Ministerio lleva haciendo campañas de concienciación con este tema mucho tiempo, pero seguro que no suena ninguna, porque no han dedicado mucho presupuesto. Igual que en otras, la de Pezqueñines no gracias sí que eso os sonará, ¿no? Eso hace 300 años. Pero la de ahora, bueno, a lo mejor sí que os suena, la de alimentos sin desperdicio, ¿esa no suena? Esa sí que, claro, a mí me suena porque estoy todo el día mirándola, pero creo que no es muy conocida. Entonces, el Ministerio lo que debe hacer es hacer una serie de campañas. Y nos consta que el Ministerio de Consumo sí que está haciendo una guía para el consumidor para reducir su desperdicio. Y bastante ambiciosa, yo creo, lo que va a hacer. Más cosas. No se puede. No sé cómo vamos de tiempo. No os preocupéis que cuando no haya tiempo ya os lo digo. Tú me vigilas, Quedan 5 ¿eh? minutos tenemos. Cuando dices lo de hacer el plan de prevención y tiene que hacer convenios de donación, eso significa que ya se organizan previamente con a quién van a donar y cómo van a Claro, hacerlo. eso es. Entonces siempre se dona a la misma institución, a un grupo de instituciones. Los planes de prevención, o sea, ahora mismo la ley dice hay que hacer un plan de prevención, pero no dice cómo hay que hacerlo. Y se supone que recientemente el Ministerio ha encargado ha encargado unas guías sectoriales para que todas las empresas sepan cómo hay que hacerlo. Yo entiendo que ese plan de prevención, puedes decir, tengo un convenio, entiendo que habrá que nombrar la entidad con la que estás, pero yo creo que puede ser algo muy amplio o puede ser algo muy concreto. Pero se supone, porque ahí tienen que hasta las administraciones para guiar, ¿no?, que van a hacer estas guías en las que yo creo que todas las empresas encontrarán esto. Nosotros hemos ido haciendo planes de prevención, un poco, pues viendo lo que tenía la ley, lo que se podía hacer, lo que no, pero está todo muy... porque de hecho algunos nos lo han encargado alguna administración y no ha sido nada sencillo porque la ley es como un poco ambigua en ciertas cosas. O sea que está como un proceso, yo creo, todo. Y luego decimos, vale, es la ley, se publica, pero luego hay que desarrollarla, ¿no? Y esos pasos de desarrollo, de, no sé, de reglamentos, de... Eso se supone que está en marcha y de hecho en la charla que estuvo alguien del ministerio que llevaba esto y tenía muchas lagunas sobre el tema, o sea, es que ni siquiera se le hicieron muchas preguntas y dijo que hay un documento en el ministerio de preguntas y respuestas porque se han generado muchísimas preguntas. Entonces yo creo que el ministerio está como aprendiendo pero claro, yo sin recursos que no se disponen, no sé qué va a hacer. O sea, este es otro de los problemas también. Sí. Lo de las donaciones de las empresas a veces también tiene un efecto un poco perverso, porque bueno, a veces las donaciones también, la donación en especie creo que también les daba para ellas en Hacienda. Entonces a veces lo que donan no son ya productos adecuados, sino que lo que donan son productos que previamente les ha salido un poquito mal, que no van a vender. Y entonces acaban donándolo a ONGs. Entonces, bueno, mi mujer trabaja en Cáritas y a veces, por ejemplo, pues se juntan pues que sí, kilos de donuts, kilos y kilos de palmeritas de chocolate, sí, que productos no que no han ido necesite, luego los usuarios que van a lo mejor a desayunar, pues no necesitan
importan todo, ¿no? Y eso no, tampoco se prevé y al final eso Lo que es una os cadena. estaba diciendo yo, que yo lo he visto, igual que tú lo verás tu mujer, yo lo he visto, que lo que se donaba, claro, lo que se dona lo que se da, o sea, se dona lo que sobra, ¿no? Lo que les sobra, y claro, eso va desde, y la mayoría no es producto fresco, no es pescado, ni obviamente, ni carne, ni fruta, bueno, frutas alguna vez, sí, pero es verdad que la mayoría pues es mucho ultraprocesado, no procesado, ultraprocesado, entonces. O sea, yo creo que hay una cosa interesante en la ley, que es, o sea, se va a cuantificar las pérdidas. Yo creo que es un compromiso que recoge el Estado, con lo cual va a haber una transparencia. No obliga, no obliga a cuantificar, ¿No? o sea, recomienda, o sea, no está como explícito lo de la cuantificación, lo que pasa que dice que para el plan de prevención se recomienda el diagnóstico, y entonces eso es medir. Pero lo de Pero no hay las un compromiso pérdidas... de publicación de... No, se supone que si te piden los datos te los tienes que tener, pero no va a ser como, o sea, cuando tú ves la ley, Ya. no va a ser como cuando el Ministerio mira a los hogares, que eso lo va a seguir haciendo, no hay eso en cada, que era un poco lo que queríamos nosotros, Claro, yo creo que claro. como que obligaran un poco, o que tuvieran control de eso, que sabiendo que es súper ambicioso hacerlo, ¿no? Pero si lo haces con los hogares, pues a lo mejor puedes hacerlo con las diferentes eslabones, ¿no? Claro. Un par de preguntas más, o de cuestionamientos. Sí, pues, sí. Y las incautaciones cuando se hacen decomisos, ¿no? de productos que no han pasado, por ejemplo, por lonja o no han pasado por los circuitos legales y no tienen trazabilidad, en ese caso nosotros hemos tenido problemas con eso, porque no tener trazabilidad teóricamente no podía entrar en la cadena de consumo. Claro, eso creo que Sin embargo, eran productos totalmente que es comestibles. Y no teníamos, por ejemplo, el caso de piñones, simplemente porque eran robados y no había un origen y no había... Entonces se quemaban, cuando eran un producto que prácticamente no ofrecía ninguna dificultad, ¿no? para el consumo. Sí, Entonces, yo no sé si la ley contempla ese tema. Eso no lo tiene, porque yo eso no lo ha, o sea, es que eso ni lo ha mirado, igual que las explotaciones habrán hecho así, eso, vamos, imagínate si no Pues miramos. es un error porque nosotros tuvimos, Muchos, porque claro, incluso encontrábamos también incluso pues, los pezqueñines, por ejemplo, o incautaciones que no pasaban por lonja. Entonces, y si es totalmente apto, o sea, si hubiera un veterinario o un que certificara que ese producto que consumimos, podía derivar a la cadena. O sea, que no sé si la ley lo contempla. Yo no. Porque No, hay no son toneladas datos. de eso, ¿eh? No, Yo eso hemos tenido toneladas. Toneladas, Cuando son fíjate. cosas más ricas o más eso no desaparece, ya No, te nosotros lo que hacíamos era muchas veces a los conventos, a personas Pero así, un poco a residencias. a escondidillas. Sí, ¿no? Con un certificado así de mala muerte. Pero ves, mira, vosotros lo hacíais. Se podía, o sea, es que al final, no sé, es como un buen hacer también. Entiendo que la seguridad alimentaria es importante, obvio. Sí. Pero no sé, a lo mejor hay eso siempre lo hemos analizado, que hay mucha rigurosidad y inflexibilidad en ciertas normativas con la alimentación, que quizá pues, se deberían replantear, no eliminar, pero replantear, como fecha de caducidad, como son preferentes. Bueno, pues vamos a tener que cerrar, Vale. desgraciadamente, porque Pues sí, nos está ocurrirían bien, 50.000 cosas. sí, para muchas charlar gracias contigo. a todos por el Bueno, interés. muchas gracias a todos por venir y Sí. sobre todo a Laura, que ha hecho un esfuerzo bastante importante por venir aquí, que tiene una niña esperándola en Madrid. Sí, que está malita, Que pero encima está malita hoy, o sea, ya tiene de está todo. con su padre, está con su padre. Pues entonces corre más porque eso es peligroso. Simplemente para cerrar, deciros que, bueno, ahí el ciclo hemos empezado hoy, ahí tenéis unos carteles si queréis llevaros a vuestra asociación, a vuestro colectivo, pues a donde queráis o colgarlos por donde os parezca, o difundirlos por las redes, por el WhatsApp y demás, como queráis. Y allí tenemos dos cuadernillos, uno que es este que se llama Despilfarro Alimentario y Hambre, que hicimos aquí en Valladolid desde Encuentro de Solidaridad y Despilfarro Alimentario, y que viene a contar un poco todo lo que hemos contado hoy, pero para poder leerlo con más tranquilidad, con más pausa, para poder regalar a la gente que dice no, si yo no tiro nada, porque lo fundamental, lo clarísimo, que es que todos tiramos, incluyendo los que estamos muy concienciados, te das cuenta de que tiras en casa mucho más de lo que crees y lo que debes, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otro cuadernillo también de un amigo nuestro que hizo los tomates de verdad no son feos, en el sentido de que cuando vamos a comprar, muchas veces que decimos, los tomates de verdad son feos. Que cuando vamos a comprar muchas veces elegimos cosas que son muy bonitas, y eso genera una pérdida en el agricultor, como decías tú antes. Es que
algunos tienen el desperdicio aquí, la causa está aquí, y el desperdicio, muchas veces nosotros cuando compramos solo las patatas medianas y no las grandes ni las pequeñas, pues estamos obligando a que el agricultor cuando las recoge sabe que las pequeñas no se venden y las deja en el campo, o las grandes. Entonces al final nosotros somos causantes no de lo que pasa en nuestra casa, sino de lo que pasa nosotros y toda la cadena. Pero que es así, ¿no? Y antes que decir lo de las mandarinas, es decir, las mandarinas pequeñas, es decir, que se tiran. Luego cuando resulta que en los colegios podría venir muy bien para decir, hay mandarinas pequeñas para el niño que quiere la mandarina pequeña y tendría más valor. Bueno, pues se tiran porque son pequeñas. Bueno, es que tenemos un sistema, como decía Javi, ¿no? Que el problema no es cambiar puntualmente esto, sino cambiar todo el sistema alimentario, que es el que está mal, ¿no? Sí, o sea, lo último ya, si creéis que no desperdiciáis, en el Raíz a Derechos, en la web que tenemos, por ahí, es que no sabría decir nada, pero bueno, si os interesa mucho se lo decís a José María. Hay una ficha para medir el desperdicio en los hogares, que yo lo he hecho en mi casa como herramienta de sensibilización y aluciné, claro, de lo que tiraba, o sea, es que no era consciente. Y lo hemos hecho... Aquí lo tenemos. Ah, sí. ¿Tenéis ahí? Ah, genial. Aquí está la ficha y aquí está cómo puedes descargar el QR para hacer la medición. Hemos hecho mediciones. Está todo. Ah, genial, por favor. Así que nada, os invito a que miráis vuestro desperdicio. Pues sí. Hay que pasar hambre para no desperdiciar. Pues nada, muchas gracias a todos y nada, pues nos vemos en la siguiente y nada, ahí estamos. Nos vemos en las charlas. No tengo que de cortos, ¿no?